Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a empezar a reaccionar a otro cantante que no tenemos el placer ni el gusto de incluir hasta hoy en el canal. Y en este caso es Jorge Rojas, como ya habréis visto en la miniatura, y con el tema No saber de ti, en vivo desde el Estadio Orfeo Córdoba. Me habéis pedido esta canción, me habéis pedido mucho Jorge Rojas. Lo vamos a incluir, ¿de acuerdo?, en el canal y a ver qué tal resulta y a ver con qué nos puede sorprender. Recordar, aquí abajo en la cajita de información tenéis mis redes sociales, tenéis el link de las listas de reproducción que hay en el canal, tenéis cómo colaborar con el canal, tenéis el link del botón unirse, el botón unirse que ya lo tenemos en el canal activo. Ese botón tiene 3 membresías, ¿de acuerdo? De las 3 membresías, pues tenéis diferentes beneficios, depende de la membresía que cojáis. ¿No queréis coger ninguna? No pasa absolutamente nada. Tenéis el botón por aquí, ¿vale? Por aquí en este ladito, tenéis el botón que pone suscribirse. Le das campanita, le das todas y tan amigos, y no pasa nada. ¿De acuerdo? El botón unirse es secundario. Lo que pasa que a mí me hace mucha especial ilusión porque, bueno, pues llegar hasta aquí pues siempre es bien, ¿no? Para una persona que lleva 4 meses haciendo reacciones. Así que nada, os invito a echar un vistacito, aunque sea, en el botón de unirse para que veáis las diferentes membresías que hay y para que veáis lo que ofrezco en cada membresía, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Jorge Rojas, No saber de ti, en vivo desde el Estadio Orfeo Córdoba. ¿Vale? Vamos allá. Pequeño inciso antes de empezar a cantar, nombramiento especial a la orquesta que tiene detrás, ¿de acuerdo? Y también dejar una pequeña pregunta ahí rastrando, ¿no? Rastrando, como se dice en Aragón, en Zaragoza. Pequeña pregunta. ¿Jorge Rojas estuvo o ha estado anteriormente en algún otro grupo? Porque me suena de que me habéis dicho que estuvo en algún otro grupo. ¿Puede ser? No lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo tengo claro, no lo tengo claro. ¿Vale? No lo tengo claro. No sé si me dijisteis que estaba en el grupo Los Nocheros, ¿puede ser? Ay, no lo sé. Pero bueno, ya sabéis que si meto la pata esto no lo corto porque soy así de maja, ¿verdad? Soy así de maja y soy así de especial, ¿vale? Es que si no, no sería yo. Si cortara estos trocitos no sería yo. Bueno, venga, va. Vamos a empezar. Bueno, vamos a seguir. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. ¡Guau! No me resigno a olvidarte aunque pasen los años. No me esperaba para nada. No me esperaba este tipo de voz, por el amor de Dios, pero para nada. O sea, eh, melismas, vibratos, una voz muy susurrada, una voz muy sensible, diría yo. Una voz sensible, me parece una voz muy sensible, no sé. Claro, he escuchado poquito, evidentemente, aún. He escuchado muy poquito. Pero no sé, tiene una voz, para ser chico, tiene una voz muy sensible. Me la esperaba poco más potente, ¿no? Ojo, estamos al principio, cuidado, cuidado. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? Uh, ¿A qué distancia te encuentras de mis
Qué cosa más bonita, por favor, y qué melismas, y qué vibratos más bonitos, por el amor de Dios. Le he escuchado también ahí como si fuera un pequeño raspy boy que ha hecho a la hora de empezar una frase. Ah, no es raspy boy, no es una voz raspada, es una voz arrastrada, ¿no? Es más. ah, Oh, qué cosa más bonita, por favor. Qué bonito. Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofrecer toda clase de cantantes y artistas que me estáis pidiendo en el canal. Has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. Wow, pero este chico no me esperaba para nada esta voz, o sea, pero para nada me esperaba esta voz. Qué cosa más bonita, por favor. O sea, me perdonaréis, no sé nada de este chico, es descubriendo cantantes, reaccionando cantantes. En este caso estamos descubriendo y estamos reaccionando, ¿de acuerdo? Dejarme en comentarios cómo ha empezado este chico, desde dónde viene, qué discos tiene, o sea, quiero saber más cosas de él. Quiero saber más cosas de él. ¿Canta siempre así? ¿Canta así en plan melódico, me refiero? ¿O tiene canciones un poquito más movidas, un poquito más cañeras y eso? Me molaría ver alguna cosa más de él, pero algo con un poquito de más ritmo, para que me entendáis. Porque aquí tiene la voz muy melódica, la tiene muy suave, la tiene muy susurrada, muy bonita. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? Una voz brutal, ¿eh? Una voz de pecho brutal. ¿Qué ha cambiado en ti? O sea, brutal esa voz de pecho, totalmente. ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Voz media, ¿vale? Una voz media. Es una voz entre cabeza y pecho, ¿vale? Es una voz media. Tiene unos graves muy, muy, muy bonitos. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Los recursos vocales que está utilizando muy bonitos, porque es como que te da mucho, pero luego te lo quita, ¿vale? Muy bonitas esas dinámicas, muy, muy bonitas. Evidentemente, para la clase de canción que es, quedan muy bonitas esas dinámicas en una canción así de ese tipo, ¿no? Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar. Uf, desde que no estás aquí, desde que no estás aquí. Brutal. Creo que nivel Dios. O sea, nivel Dios, totalmente. O sea, esos recursos vocales que tiene es nivel Dios. De nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Uf, tiene toda la voz llena de vibratos. O sea, todo lo que son todas las frases llenas de vibratos totalmente. O sea, al final de cada frase es un vibrato. O sea, es aluciflipante. Aluciflipante, Jorge Rojas, por favor. Quiero saber qué fue de ti desde que no estás aquí. Ahí ha bajado a voz de pecho totalmente. Desde que no estás aquí. O sea, tiene ahí. No es voz de pecho toda entera, ¿vale? Porque es voz de pecho, pero es aguda. Solo me habita el dolor. Se me va la vida Oh, sin saber de ti.
qué bonito melisma ha hecho ahí, por el amor de Dios. Eso lo tengo que volver a poner otra vez. Amor. Algo así ha hecho, ¿vale? Algo así. Pero es que es impresionante. Evidentemente, claro, yo no soy Jorge Rojas para hacerlo, ¿sabéis, no? Pero es que es alucinflipante, alucinflipante. De verdad, os lo prometo, os lo juro por lo que más queráis, que yo en la vida pensaba que Jorge Rojas iba a ser esto. Aparte de, evidentemente, seguramente muchísimas cosas más, ¿no? Pero Jorge Rojas no me esperaba para nada de que esto fuera así, por el amor de Dios. No sé qué tipo de instrumento es, sé que es una guitarra, pero es una guitarra, no sé cómo se le dice en Argentina, ¿vale? O sea, no os puedo decir cómo se llama en Argentina, es como una especie de guitarra, pero ahora mismo no me sale el nombre, me lo habéis dejado en otros comentarios que hemos visto en otras reacciones, pero ahora mismo voy pez con eso. En otros brazos un día dejé mi destino. Dejé mi destino. Qué bonito. Uf, es que tiene unos vibratos. Es que es alucinante. Sin encontrar la manera de echarte al olvido. Ahí ha hecho un pequeño melisma también. De echarte al olvido. De echarte al olvido. Melisma con vibrato. Cuidado. Fue como intentar detener el mar. Los recursos vocales que tiene Jorge Rojas a la hora de cantar son espectaculares, o sea, son aluciflipantes. Hace y deshace lo que le da la gana, totalmente, tal cual. Con un puñado de arena tapar un volcán. Tan grande fue esta pasión que ocupó mi sentido. Es un cantante que vale la pena tener en el canal. O sea, por favor, os lo pido, tenemos que hacer más oído los temas de Jorge Rojas. Os digo esto, ¿por qué? Porque en España, desafortunadamente, Jorge Rojas yo no lo conocía. Pero que es que quiero que lo escuchen. ¿Vale? Ya no estamos hablando del vídeo reacción que yo estoy haciendo, ¿vale? Porque ya no. Pero estamos hablando de la voz de él. Merece la pena ser escuchado en todo el mundo esta voz. Que solo escucho tu voz y te siento conmigo. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. Que mis ojos son solo para ti. Recursos vocales 100%, o sea, dinámicas 100%. O sea, regula el micrófono 100%. O sea, totalmente en directo 100%. Es que es que es alucinante, alucinante, o sea, es impresionante como un hombre, un hombre, ¿no? Un hombre, esos registros son muy complicados y más tirando más de cabeza, voz de cabeza, son muy complicados esos registros. Tu sabor y tu perfume quedaron en mí. Desde que Él mismo se ha llevado el público al bolsillo con esta canción. O sea, él mismo, no ha faltado, o sea, no le ha hecho falta nada, nada. Es el transmitir con esa voz que tiene, es el transmitir.
lo importante que es el transmitir en una canción, el interpretar una canción, ¿no? El traspasar la barrera de lo que es el escenario con el público, ¿no? Eso es eso es ser un buen artista, ¿no? ¡Guau! Pero es que además el público es brutal, o sea, el público es brutal, el público que tiene. O sea, las letras, evidentemente, claro, porque cuando tú idolatras a un cantante, sí o sí te tienes que saber las letras de ese cantante, evidentemente. A mí, preguntarme cualquier canción de Mónica Naranjo, o sea, de arriba abajo, ¿de acuerdo? De arriba abajo, pero porque es mi diva, Mónica Naranjo. Y es que está petao, 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 petao. El estudio, o sea, el estudio, el estadio está petao, por favor. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Jorge Rojas, en la vida creía que iba a poder escuchar Jorge Rojas este tipo de canción, ¿no? O sea, yo me imaginaba a Jorge Rojas con otro tipo de canción, no sé por qué. Fíjate tú que fíjate que voy perdida totalmente, voy pez totalmente, o sea, me imaginaba otro estilo de canción, otro estilo de música de Jorge Rojas. No sé qué me podía esperar, la verdad, no lo sé. O sea, siempre os digo, o sea, siempre que empiezo una reacción o que empiezo descubriendo cantantes, es como que no sabes no sabes lo que te espera. Evidentemente, los que ya has reaccionado ya sabes lo que te espera, ¿no? Pero Jorge Rojas es la primera reacción que hago y no me podía, o sea, no me podía esperar esto para nada, pero para nada, vamos. O sea, me ha dejado súper impresionada. Por favor, os lo pido. Por favor, suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Aquí abajo, aquí, justamente por aquí, justamente ahí, ahí. Pone suscribirse, le dais a suscribirse, ¿vale? Os saldrá una campanita, le das a la campanita. Activar todas las notificaciones, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. Luego aquí abajo en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, el vídeo original que hemos reaccionado, el botón de unirse, tenéis el link del botón de unirse para que sepáis las diferentes membresías que hay en el canal. Hay 3 categorías de membresías, hay tres categorías y vosotros podéis elegir la que queráis, ¿no? Hay una que es la más económica, luego hay otro que es un poquito más elevada de precio. No creo tampoco que sea muy elevada, pero bueno, a gusto los colores. No podéis haceros miembros del canal, no pasa absolutamente nada. Vamos a seguir siendo tan amigos. Esto os lo garantizo yo, porque no va a cambiar nada en el canal. Lo que pasa que sí que es verdad, por mi cuerpo serrano, que en la tercera membresía sí que os podéis sacar algo bonito mío. Así que si queréis saber lo que es, investigar por ahí, que lo tenéis todo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Muchísimas gracias por activar el botón unirse en el canal, porque ha sido gracias a vosotros y gracias a vuestro apoyo. De verdad, os lo prometo. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Muchas gracias por todo. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.